Esta semana ha comenzado de manera muy sangrienta para los policías del país. En Cuernavaca, el lunes en la madrugada mataron a dos policías en un enfrentamiento. Luego mataron ayer en Ometepec, Guerrero, en la Costa Chica del estado, a cuatro uniformados. Y también en Apatzingán, Michoacán, asesinaron al comandante de la policía municipal. Las cuentas, y ahora se lo preguntamos a un especialista, pero las cuentas andan en más de 370 elementos de seguridad asesinados este año en el país. Y vamos a platicar al respecto con Daniel Gómez Tagle, especialista en seguridad, consultor especializado en uso de la fuerza y derechos humanos y una persona que pues sigue con atención los crímenes cometidos en contra de las fuerzas del orden. ¿Cómo estás, Daniel? Me da gusto saludarte. Muy buenos días, Pascal. Muchas gracias por la oportunidad. Pues, ¿cómo ves esto? Digo, son apenas 2 días de esta semana y hemos visto lo que ha ocurrido, lo que relataba, pero bueno, el problema evidentemente es mucho más profundo. Es muy complejo, Pascal, porque desde principios de la administración se hizo un diagnóstico para presentar el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Ese modelo hablaba sobre lo que costaba operar un modelo eficiente de despliegue operacional y fue parte de la justificación para sacar a la Guardia Nacional a las calles y también parte de los pretextos con el cual la Guardia Nacional se ha llenado de soldados. Sin embargo, las cifras de este año son pues alarmantes en dos perspectivas. Número uno, el conteo de causa en común ya va en 370 policías, el mío va en 329. Normalmente esta diferencia que existe entre causa común y azul cobalto es porque son ex policías. Causa común registra también asesinatos de ex policías. Ujú. Y la diferencia que existe este año entre los policías en activo y los policías que ya se retiraron o fueron despedidos Ajá. es la más alta de todo el sexenio. A ver, entonces, Entonces, cuáles son las cifras de policías asesinados en activo y policías que no estaban en activo? 300, yo tengo registrado 329 al día de hoy en Mm, activo. activo. Me Ajá. podrían faltar ahí un par. Y causa en común tiene 370. Entonces hablamos de por lo menos ahí 40, 50 policías que nos están quedando en el aire. Ujú, Esos son ex policías. ujú, La cifra en años anteriores rondaba entre 20 y 30 y ahorita está superando los 40. ¿Qué está pasando? Que están matando más ex policías. ujú. Entonces, esa es una pregunta que a mí me está generando mucho porque estamos en vísperas de año electoral. Entonces, el crimen organizado ya está jugando y está demostrado además de que cuando hay ciclo electoral hay más agresiones contra policías. Entonces, este año esa diferencia es muy notoria, es muy llamativa. Algo está pasando, particularmente en los estados del Pacífico, ¿no? Entonces, es una pregunta muy puntual que me queda. La otra, Pascal, es que este año es el año que más mujeres policías han matado en la administración López. Ujú, El año 2020 habían llegado a 30, ya vamos en 33. ujú. Y la parte más alarmante, Pascal, es que si se sigue matando a policías al ritmo que ha pasado hasta ahora, la tendencia se sostiene, todavía falta que nos maten a 40 policías de aquí al 31 de diciembre. Y no hay un plan, no hay una estrategia, no hay un diseño, por ejemplo, presupuestal para protección o para equipamiento, Ajá. para decir, nos van a matar a 40 policías, todavía nos faltan 40 policías asesinados este año. ¿Qué está haciendo el gobierno? Y la respuesta es absolutamente nada. Oye, Entonces tú preguntabas, seguramente lo no, escuchaste, perdón que te interrumpa, seguramente lo escuchaste porque estás hablando de equipamiento, pero uno de los policías que fueron asesinados en Cuernavaca, pues estaba haciendo patrullaje sin armas. sí, y este caso se ha repetido, por ejemplo, también en Guanajuato, un cadete que tenía una semana apenas de haber sido ya teniendo normalmente una calle, y lo mandaron a hacer un patrullaje y también lo asesinan sin armas. Pasó Ujú. también en Guerrero, pasó en Colima. Es un caso que no es único y es muy preocupante. ¿Cómo mandas a un policía sabiendo que existe el riesgo de que los maten y los Ujú. mandas sin protección y sin un arma para defenderse? Pascal, ya deja de ser un tema de policías y de seguridad pública, pero si le pides a un ciudadano que arriesgue su vida, darle por lo menos la oportunidad de defenderse. O sea, es muy difícil superar el poder de fuego del crimen organizado,
pero los policías, imagínate morir de una forma en la que te sientes tan desprotegido. El Estado mexicano está en un abandono absoluto a los policías. Un dato, Pascal, que me gustaría mencionarte para ver la complejidad que estamos viendo en el análisis. Hablamos, por ejemplo, de Zacatecas y Guanajuato, donde hay una violencia muy elevada, pero no hablamos de Colima. Lo que está pasando en Colima también es otro indicador de violencia brutal. Si, por ejemplo, la Ciudad de México tuviera las tasas de homicidio que tiene Colima, en lugar, usando cifras de 2022, en lugar de 10 policías asesinados propiamente de la Ciudad de México estatales, hubiéramos tenido 250 policías. O de Jalisco, 23 policías solamente estatales municipales, hubieran sido 115 policías. Peor aún para ciudadanos, Pascal. Por ejemplo, en Jalisco. Jalisco el año pasado se reportaron 1.600 homicidios dolosos. Si tuviéramos la tasa de Colima, hubieran sido más de 8.400. Lo que está pasando en Colima es realmente aberrante porque no corresponde a lo que pasa en el resto del país y porque la Guardia Nacional no está mostrando interés en realmente prevenir los delitos, particularmente el homicidio, que es el más brutal. Y me quedé con un número que traté de desarrollar a partir de la columna que publicaste hace un par de semanas, Pascal. ¿Qué pasa cuando matan a un policía? ¿Cuántos delitos se cometen por estado y cuántos delitos atiende un policía? Y calculé más o menos en base a los datos del INEGI, del Secretariado y de los datos de causa en común y los míos. Cuando matas a un policía, la probabilidad de que se cometan más delitos se incrementa, por ejemplo, para Ciudad de México en 2.5%, para Jalisco en 13% y para Guanajuato en un 33%. Es decir, esa es la tasa de delitos que se incrementa derivado de los homicidios de los policías. Cuando perdemos la capacidad para responder al delito, el delito se incrementa en una proporción de 2.5 para ¿Cuando México. matan a un policía? A los policías, me refiero, perdón, a la institución. O sea, son datos de 2022. De acuerdo. El incremento, la relación entre la capacidad del Estado para prevenir el delito y lo que pasa cuando nos matan policías, esos incrementos, estas variaciones. Entiendo. Pero es un dato que no se analiza, Pascal. Claro. Oye, estos 329 policías asesinados, policías en activo asesinados este año, ¿cómo se comparan con los años anteriores? Con años anteriores está disminuyendo. No quiero usar la palabra, pero yo creo que el término es estabilizando en todo caso, porque el año más violento que yo tengo registrado, también causa en común, fue 2019. Entonces hubo un pico muy elevado hacia 2019, que para mí fueron 473, y estamos en 329, entonces hay una disminución. Sin embargo, aquí el gran problema, Pascal, es que aunque se ha reducido el número de policías asesinados, se ha incrementado la violencia, ¿no? Entonces, ya tenemos el caso de lo que pasó en Guerrero, en Coyuca de Benítez, y tenemos, por ejemplo, nada más durante esa administración, 4 casos en los que han matado a más de 10 policías. Entonces, la violencia contra los policías, aunque se ha disminuido los homicidios, se ha incrementado la violencia. Los asesinatos son más brutales y, por ejemplo, en el caso del comandante Flores en Zapopan, se busca además difundir esta violencia contra los policías. Sí, eso de Zapopan además, tiene muy pocos días, ¿no? Tiene pocos días y estuvo también planeado, Pascal, que hay una escenografía completa, o sea, se buscó el ángulo de las cámaras, las personas que cometen el homicidio están identificadas por equipos, blanco, negro, tienen posiciones de tiro, tienen capacitación en la fuerza pública. Eso fue un montaje completo y la pregunta es, ¿a quién está dirigido? La propuesta que yo hago a partir de los datos es que los policías son asesinados menos porque han decidido actuar menos, se están poniendo menos en riesgo. Después de 2019, yo creo que es comprensible, Pascal, quién quiere ser policía si estás viendo que te matan y, como ya platicamos, ¿no?, hasta sin armamento. Claro, claro. Y este hecho terrible de Coyuca que mencionabas, pues se dejó de discutir por el huracán, ¿no?, que pegó muy poco tiempo después. Claro, pero también pasó en San Miguel Totolapan en 2022, en octubre mataron otros 7 policías. Sí. La violencia de Guerrero se ha desatado. En los últimos 365 días que tengo un conteo, solamente policías estatales municipales en Guanajuato han sido asesinados 47, pero en Guerrero 38. Es el segundo estado con más policías locales asesinados. Entonces, Guerrero también tiene una tendencia elevadísima este año. Otro caso es, por ejemplo, Nuevo León. La tendencia de Nuevo León en los últimos 2 años se incrementa también de una manera notoria. Entonces, Guerrero es un punto que debería estar
llamando la atención y sí, nos desviamos muchos, somos muy de momentos, ¿no? Pasa y no nos preocupa hasta que vuelva a pasar. Claro. No hay un modelo preventivo, no hay una estrategia, Pascal. Sí. Bueno, y aunque no podemos, supongo que no podemos mezclar los casos porque pues unos son policías y otros soldados, pero finalmente los soldados asesinados esta semana en Teocaltiche, Jalisco, pues estaban en labores de seguridad pública, ¿no? Desde luego, y ese es un dato muy importante. Por ejemplo, guardias nacionales también este año se incrementaron. O sea, hasta ahorita llevo yo registrados 22 guardias nacionales asesinados contra 17 de 2022. El año más fuerte para ellos fue 2021 con 34. Entonces, la focalización de las agresiones contra el Estado se da en la representación de la fuerza pública. Y sí, no hablamos de soldados, pero están cayendo más soldados. El atentado también que hubo, la emboscada que hubo aquí en Jalisco recientemente, que fallecieron 3 soldados. También debería llamarnos la atención porque eso nos dice dónde y cómo están desplegándose la Guardia Nacional. Uh-huh. Este año, por ejemplo, las agresiones contra la Guardia Nacional no son particularmente notorias en cuanto al despliegue. Es decir, no están en los estados donde hay más violencia contra policías. Entonces, la Guardia porque Nacional los tienen está actuando contra migrantes, ¿no? Bueno, en el control de la migración, esto de acuerdo con datos del INEGI. Exactamente. Y, y están los datos muy puntuales. Guardia Nacional no está haciendo lo que tendría que estar haciendo, que es apoyar a las policías estatales y municipales. Uh-huh. Con datos precisamente de causa en común que lograron a través de transparencia, hice el análisis de los despliegues y no corresponden a lo que está pasando en el país. En cuanto a la fuerza, la capacidad, vamos a decir, los soldados tienen entrenamiento y tienen armamento. No están donde debieran. Entonces la pregunta es por qué este año están matando más guardias nacionales si no están actuando en los lugares donde hay mayor riesgo. ¿Y cuál es tu hipótesis? La que me queda aquí es que están poniendo soldados sin capacitación adecuada en lugares en los que no es necesario. Entonces el crimen organizado toma la oportunidad para ¿cómo se llama?, superar la capacidad estratégica de fuego y de instrucción y los matan. Oye, hasta ahorita esa sería mi hipótesis. Me queda solamente unos segundos, pero ¿dónde están matando más guardias nacionales? ¿En qué estados del país? En este momento mataron en San Luis Potosí y en Guanajuato. Uh-huh. En San Luis Potosí, 2 en Zacatecas y en Guanajuato es donde han matado más guardias nacionales. Ya. Bueno, pues nos quedamos preocupados con estos datos, Daniel, y te agradezco mucho pues el análisis para entenderlos. Muchas gracias. Gracias a ti, Pascal. Saludos a todo el auditorio. Gracias, Daniel Gómez.